Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones sigue
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, disfrutando su herencia. ¿Cómo ha estado? Decretando, porque usted tiene una autoridad, usted es un Dios, y como Dios está decretando cosas en esta tierra, porque nosotros somos dioses espirituales, pero gobernamos todo lo que está aquí. Así que declaramos que a partir de hoy entramos en una nueva etapa de gloria y que comprendemos más la gloria del Dios vivo, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muy bien, vamos a pasar hoy. Hay un tema precioso que nos va a arrojar mucha luz en lo que Dios nos quiere hablar hoy. Vamos a comenzar viendo el clip, por favor, y luego vamos a pasar ya al mensaje. Bueno, el tema de hoy es los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Siempre Dios trabaja de la misma manera. Usted sabe que en el pasado a él le decían Jehová Yahvé. ¿Sí? Dios. Jehová Jireh. Jehová Rafa. Jehová El Shaddai. ¿Verdad que sí? Y entonces un día Moisés, el Dios de aquel siglo, Moisés, tuvo que decir, miren, Jehová, vuestro Dios, uno es. Pero se presenta en diferentes formas. Entonces, a mí me están haciendo lo mismo. Por un día tú dijiste que eras el pastor, después dijiste que eras el apóstol, después dijiste que eras el otro, después dijiste que eras el arcángel, después dijiste que eras el regidor de los gentiles, después dijiste que era Jesucristo hombre, y ahora dice que era el anticristo. Y hoy voy a decir el gran pastor de las ovejas, el deseado de las... Hay un montón de títulos. Dios siempre usa títulos y siempre lo hace a través de un hombre. De la misma manera. Fíjese lo que está diciendo Jesucristo hombre aquí. Dios es uno. O sea, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Dios es uno. ¿Verdad? Ahora, Él se pone nombres de acuerdo al propósito, cómo Él va a actuar. ¿Verdad? Por ejemplo, Jireh era el que proveía. Adonai o el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces era la forma de presentar a Dios a través de nombres. Asimismo se presentó a través de un nombre que se llama Jesucristo. Pero Dios es uno, el creador de todas las cosas. Entonces lo importante son los propósitos. Lo importante es entender los propósitos de Dios, porque cuando Dios, para manifestarse, tiene que ponerse un cuerpo. O sea, Dios no se puede manifestar sin un cuerpo en el tiempo que pasó. ¿Por qué? Porque tenía que haber alguien que transmitiera mientras se quitaba la carne para dar a conocer el Espíritu de Dios. Eso es lo importante aquí. Entonces, Dios es, ¿cuántos? Dios es uno. Ahora, pues somos muchos, ¿verdad? Pero porque Él es uno, por eso es que somos muchos nosotros. Muy bien, vamos a ir entonces al consejo para la siembra. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, fíjese,
La palabra nunca va a terminar. Lo que va a terminar son las dispensaciones. Por eso dígame una cosa, ¿había siembra antes de la ley? Sí. ¿Había siembra después de la ley? Sí. ¿Había siembra en la gracia? Sí. ¿Hay siembra en la transformación? Sí. ¿Por qué va a terminar eso? Si la palabra tiene que ser glorificada. Lo que termina son los tiempos, las dispensaciones, los velos. Pero la palabra permanece ¿para cuánto tiempo? Sí, dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Entonces, ¿por qué se va a terminar eso si no se termina la palabra? Mientras haya palabra y siembra, porque la palabra tiene que ser glorificada y tiene que correr. Así es que con ese tip pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad.
Muy bien, dioses, hoy tenemos un tema precioso. El tema lleva por título Estar en Cristo. Diga conmigo, estar en Cristo. Una cosa es estar con Cristo y una cosa es estar en Cristo. En la gracia estuvimos con Cristo y ahora estamos ¿en quién? En Cristo. Muy bien, fíjese. Lo primero que nosotros debemos ver, si tenemos que andar en Cristo, es importante saber quién es Cristo. Porque si no sabemos quién es Cristo, no sabemos qué es estar en Cristo. Entonces, la definición de Cristo o de Jesucristo es Redentor y Salvador. Esa es la definición. Entonces quiere decir que Cristo, Dios era el que salvaba, pero salvaba a través de un velo, ¿verdad? Porque era un velo el que Dios utilizaba. A Dios nunca lo ha visto nadie, jamás, decía anteriormente. Entonces, Él tenía que hacer un velo, usar un velo para esa manifestación de salvar. Ahora, lo importante es que Cristo no es una persona. No es una persona, sino es un género. Por ejemplo, usted ve el género diablo. ¿Sí? Era un género. Terminó el diablo como espíritu que andaba volando y quedó un género que ya vamos a explicar eso bien qué es. El anticristo, que él dijo que se presentó como anticristo, ¿qué era? No era un hombre, sino era un género. Ustedes se recuerdan cuando dice muchos anticristos han salido. Entonces, anticristos siempre han habido, ¿verdad? Y eran muchos, no era uno. Entonces, no era un hombre, era un género o una especie. Asimismo, Cristo no es una persona, sino es un género. El género Cristo, ¿verdad? Fíjese, cuando decía Cristo, cristianos, ¿ya? Es un género, no es una persona, es un género. Muy bien, entonces vamos a avanzar al tema porque aquí lo va a ver clarito. Hebreos en el capítulo 13, verso 8. Hebreos en el capítulo 13, verso 8. Dice, Jesucristo, ¿cómo dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Jesucristo está desde el principio. No es de ayer, del día de ayer, es del tiempo pasado. Y ya lo vamos a ver hoy. Muy bien, entonces, Dios siempre ha sido el Salvador en las diferentes dispensaciones, pero ha utilizado velos para manifestarse y para hacer la obra de salvación, ¿verdad? Dios la puede hacer así, no, pero Él usa velos para hacer esa obra de salvación. Vamos entonces a Hebreos capítulo 7 para comenzar a ver los ejemplos. Hebreos en el capítulo 7, verso 1. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Diga, sacerdote del Dios Altísimo. Eso quiere decir que él no era el Dios Altísimo, era Dios, pero no era el Dios Altísimo, era un sacerdote del Dios Altísimo. Muy bien, eso es bien importante, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces, fíjese bien, Melquisedec era un sacerdote, y un sacerdote era lo mismo que decir un mediador.
era la persona que Dios iba a utilizar para hacer un proceso de salvación. ¿Y cuál fue el proceso de salvación que hizo a través de Melquisedec Dios? Bueno, sacar a Abraham de la ignorancia. O sea que Melquisedec fue un mediador entre Abraham y Dios. ¿Y cuál era la salvación que iba a hacer? Sacarlo de la ignorancia, sacarlo de estar sin la presencia de Dios. Y entonces esa fue la obra de salvación en Abraham. Muy bien. Algo bien importante, Dios, para mostrarse a la humanidad, siempre necesita un mediador. Sin embargo, es el mismo el que salva. O sea que Melquisedec por sí mismo no podía salvar. El que salva es Dios. Dios es uno. Entonces, pero hace a través del velo el plan de salvación. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. 24 al 27. Aquí va a hablar de otro velo. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y de qué Cristo están hablando si Cristo no había aparecido cuando estaba Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés era Cristo. O Cristo en Moisés, que era el que venía a salvar a través de ¿quién? De Moisés. Entonces fíjese, leámoslo otra vez y póngale atención. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Quién había vituperado a Cristo si Cristo no se conocía? Ya está viendo ese pedacito ahí. O sea, Cristo no está. Cristo en el tiempo de Moisés ni siquiera pensaba en nacer. Digamos, hablando de Jesucristo, hablando de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero Cristo ya estaba ahí en Moisés, y Moisés quiso más los vituperios de Cristo que le iban a hacer a Cristo que estaba dentro de él que los deleites del mundo. Sigamos leyendo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Como viendo a quién? Dios era ¿qué? Invisible. Él no lo miraba, pero estaba en él. Muy bien. Entonces, aquí usted puede notar claramente que Cristo no es una persona, porque ya vimos a Cristo en Melquisedec. Ahorita estamos viendo a Cristo en Moisés. ¿Sí? Entonces, Moisés era un velo que hacía ver a Cristo, que manifestaba a Cristo. ¿En qué lo manifestaba? En el proceso de salvación. ¿Y cuál era la salvación que iba a llevar a cabo Dios a través de Moisés? Bueno, sacarlos de la esclavitud. Dice que le dijo, saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra que yo te voy a dar. Entonces, era Dios el que iba a hacer la salvación, pero ¿a través de quién? De Moisés. Que Moisés era en ese momento el Cristo. Con el velo, ¿ya? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios
Estamos claros con eso, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, usted nota que sigue el género Jesucristo. ¿En quién ahora? Pues en Jesucristo, hombre. Y ya antes estuvo también en Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret nos libró del pecado y de la muerte. Pero nos interesa ver cuando Jesucristo hombre era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces la misión de salvar. Entonces Jesucristo hombre fue un mediador, como lo fue Melquisedec, como lo fue Moisés, como lo fue Jesús de Nazaret. Solo que Jesucristo hombre fue el último mediador y nos llevó a la transformación. Quiere decir que ya no hay mediador. El mediador terminó. ¿Por qué? Porque ahora todos somos dioses. Vamos entonces a primera carta a los Corintios capítulo 1, versos 19 al 24. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 19 al 24. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, oiga, predicamos a Cristo crucificado. Entonces, ¿qué era Cristo? ¿Cómo se predica a un hombre? No era un hombre, era una doctrina. Cristo era una doctrina. Cristo era un evangelio. Cristo era una sabiduría. Cristo era un conocimiento. Entonces, y por eso es que se dio la predicación de Cristo. Pero los judíos para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es Cristo? Sabiduría de Dios. Es poder de Dios porque el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso quiere decir que Cristo, olvídense de un hombre. El hombre era el velo que Cristo, Dios, se puso. Y ese velo siempre murió. Siempre. El que no murió fue el Dios vivo. El que vive para siempre. Entonces, fíjese que dice que Dios venía por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Otra vez Dios en el proceso de salvación, como Cristo Salvador, en un hombre. Jesucristo hombre. Entonces, como iba a salvar, ¿de qué los iba a salvar a los que lo esperaban? Que era la última etapa de salvación, porque ¿de qué lo van a salvar a usted? Usted está salvo completamente. La última etapa de salvación era quitarle la carne, era quitarle el género, fíjese, el género diablo para estar en el género Cristo. Eso era el proceso de salvación que hizo JH. JH quitó el género diablo para pasarlo al género Cristo. Muy bien. Está ahí, está clarito ahí.
Muy bien. Entonces, fíjese, Cristo no era el velo o el cuerpo, que es lo mismo. La carne, el velo, el cuerpo. No, Cristo no era eso. Cristo era Dios. Entonces, el cuerpo o la carne no podía salvar a nadie. Lo que salvaba era ¿qué? La predicación. Lo que salvaba era una enseñanza, un evangelio. Cristo era el evangelio, Cristo era la predicación, Cristo era la doctrina, no la persona. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Muy bien. Un ejemplo de esto, vamos a poner un ejemplo de esto. Cuando Jesucristo, usted se recuerda cuando él dijo que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, ¿se recuerda de eso? Dice, yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret, dijo. Y yo le pregunté, ¿quién es el Señor? ¿Y qué le contestó Jesús de Nazaret? Ninguno. Dios no puede ser carne. Él se mete en una carne para un propósito, pero Él no puede ser carne. ¿Está ahí? No era ni Jesús de Nazaret, ni José Luis, ni era Moisés, ni era Melquisedec. Eso es quedarse, esos nombres es quedarse en los velos que Dios usó. No en el Cristo, Dios que hizo todas las cosas, que fue el que hizo el proceso de salvación. Muy bien, ahí estamos. Entonces, Cristo es la sabiduría, Cristo era la predicación, no el que la predicaba. Cristo era un género entonces. ¿Ya llegó a usted a la conclusión de que Cristo era un género? ¿Que era una predicación? ¿Sí? Porque dice allá, dice que la sabiduría, en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios. ¿De quién era la sabiduría? De Dios, pero no conocieron el mundo por esa sabiduría. Tuvo que venir una predicación. ¿De qué? De un género llamado Jesucristo o Cristo. ¿Estamos ahí? Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 13 al 20. Estamos. Muy bien, dice, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien, este es el proceso de Cristo para la salvación. Ahora, dice, de manera, diga de manera. Hay una manera, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. Ese es el fin de los velos. Los velos de Dios terminaron. ¿Por qué terminaron? Porque estaba salvo el escogido. Fue hecho un Dios. Le fue quitada la carne para ser un espíritu. ¿Estamos ahí? Entonces, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. Terminaron los velos, terminaron los sacerdotes, terminaron los mediadores, porque eso era por cuanto teníamos carne. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Oigamos lo que es estar en Cristo. Verso 17. Verso 17. De modo, si pasó lo anterior, si ya no hay carne, si ya no miramos a Cristo según la carne, entonces de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que si usted dejó de ver a Cristo en carne, porque ya no está en carne, estar en Cristo significa ser una nueva creación. Tiene que dejar todas las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que lo que nosotros estamos viviendo hoy por estar en Cristo, porque estar en Cristo es lo que nos llevó a la transformación. Entonces, estar en Cristo, estar en la transformación, es estar viendo las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Muy bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. Entonces, estar en Cristo es estar en su doctrina. Estar en Cristo es estar en su conocimiento. Estar en Cristo es estar en el Evangelio. Ya que en Jesucristo hombre, oiga, ya que en Jesucristo hombre lo que murió fue la carne. Porque Dios no puede morir, no el Evangelio, que es la palabra de Dios, porque ese es el fundamento nuestro. Nosotros fuimos edificados en esto. No puede terminar, pero nosotros lo que tenemos que dejar, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque mire, cuando un velo muere, deja rudimentos. Mientras hay carne, hay rudimentos. Por eso es que él le hablaba al espíritu y le hablaba a la carne. Entonces nosotros tenemos que dejar que los rudimentos de la doctrina de Cristo, para ir a ¿dónde? A la transformación, a la perfección, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que dejar. Claro, lo otro, usted no va a ir en contra, por ejemplo, de que usted es un Dios. Eso se vio en la gracia. Entonces, como se vio en la gracia, aquí ya no, nosotros ya no somos, porque hay que dejar eso. No hay que dejarlo si nosotros seguimos siendo dioses. Allá era que no éramos dioses todavía, pero la posición estaba. Ahora es que nosotros estamos ejerciendo el diosado, que el diablo fue destruido. Entonces, pues no vamos a dejar eso. Lo que no le vamos a seguir dando es vida a eso, porque eso terminó ya hace ratos. Pero es fundamento. El diablo terminó, ya no existe. Y terminó el género entero, que era el género carne, el género diablo. Está dando cuenta que es próspero. Entonces nosotros ya no hablamos de eso, porque nosotros ahora dejamos ya todo eso. ¿Cómo va a dejar eso usted si eso es eterno? Es evangelio, es el evangelio de Cristo, pero tiene que dejar los rudimentos, o sea, todo lo que Jesucristo hombre, como hombre, hacía o decía. Por eso que es que Pablo dice, pruébenlo todo y quédense con lo bueno, porque si hay alguien que le habla de algo que no es, eso es humano. Entonces lo tienen que probar y decir, esto no me gusta. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces el velo siempre trae rudimentos. Jesús de Nazaret trajo rudimentos. ¿Cuáles eran? La imposición de manos. Y esas vainas se las inventó. Es lo que venía era a morir en la cruz. Pero todas las otras era un proceso que iba a pasar. Igual José Luis de Jesús dijo e hizo cosas en carne. Y esos rudimentos hay que dejarlos. Por ejemplo, nosotros ya dejamos que íbamos a salir volando, ¿verdad? Pero él lo dijo, ¿o no lo dijo? Sí, pero usted ya lo dejó.
¿verdad? Que eran los superhéroes y todo eso, ya lo dejó usted. Porque y ahora que usted tiene el conocimiento, se da cuenta que eso era rudimentos de la doctrina, que eso no iba, ¿ya? Perfecto. Está clarito eso. Entonces, esa parte me interesa que quede bien claro, porque entonces dicen muchos, bueno, al fin hay que dejar o no hay que dejar. Bueno, nosotros caminamos en un fundamento que ya está establecido, ya no le seguimos dando vida por causa de que ya no lo necesitamos. Ahora vamos en otra gloria, pero que es una verdad y es un fundamento espiritual, es un fundamento espiritual. Ahora, lo que no es fundamento espiritual, quémelo, porque si no se lo va a quemar la misma palabra. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Perfecto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por el Dios vivo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, estar en Cristo, estar en su palabra, en su doctrina, en la misma regla y en la misma posición, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y terminamos con Colosenses 2, capítulo 6, verso 7. Colosenses 2, capítulo 6, verso 7. Y aquí va a entender clarito esto. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es la manera en que usted recibió a Jesucristo? Porque José Luis de Jesús dice que Jesucristo se le metió a él, ¿sí o no? Que eso no pasó en nosotros. Usted no se le metió a nadie. ¿Usted qué fue lo que hizo? Oír a Jesucristo. Creyó la doctrina. Entonces, ¿cómo recibió usted a Jesucristo? Lo recibió por la doctrina que le dio. Por eso él decía, no me miren a mí, lo que yo hablo, lo que yo digo. Entonces, esa doctrina fue cuando usted recibió a Jesucristo. Entonces, si le dicen, ¿usted recibió a Jesucristo? Por supuesto que lo recibí. ¿Y cómo lo recibió? A través de la doctrina. La doctrina me convenció y entonces lo recibí. Y aquí lo va a ver en el verso siguiente. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Entonces, ¿cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Por la doctrina que le dio José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Esa doctrina, en esa doctrina usted recibió la salvación de Jesucristo. No la salvación de José Luis, la salvación de Jesucristo, que era Dios. ¿Cuál era esa salvación? Bueno, sacarlo de la esclavitud, de corrupción de su mente y llevarlo a la transformación, quitándole a usted la carne. Eso es todo. Ese es el plan de salvación. Entonces, ¿cómo lo recibe usted? ¿Cómo sabe que lo recibió? Porque estoy aquí, ya sin carne. Reconociéndome libre, reconociéndome en la doctrina correcta, entonces usted está en Jesucristo. No está con Jesucristo, está en Jesucristo. Allá estaba con Jesucristo cuando estaba oyendo. Ahora está en Jesucristo. Ahora usted es uno con Él, sentado en los lugares celestiales. Él es un Dios y usted es un Dios. Sin velos. Muy bien, ese es el consejo para hoy. Será hasta la próxima oportunidad.